Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el profesor Juan Barreto, sociólogo, pues ha tenido trayectoria política dentro de las filas del partido de gobierno, se ha distanciado con una postura más crítica, hoy por hoy representa este movimiento Redes y nos habla del papel de la ciudadanía, del papel de la población también en estos momentos de coyuntura política. Ahora usted nos hablaba de ese liderazgo popular, de esos movimientos sociales y cómo se organizan en las calles, pero ahora cómo puede emerger de allí un nuevo liderazgo, ¿no? Que sea diferente y que pueda reconquistar justamente las demandas que tiene la población. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, al negro Eduardo Sánchez. El negro Sánchez es un luchador social de la Universidad Central de Venezuela que todos los jueves hace asambleas de trabajadores en la Universidad Central de Venezuela. Yo no he visto a un solo líder de la oposición, de los precandidatos, que hay decenas ya, que se acerque a una asamblea de esa, por lo menos con su presencia, acompañar a los trabajadores, a las numerosas protestas que han ido a llevar al Ministerio del Trabajo, a la Vicepresidencia de la República, que uno de estos líderes o lideresas diga, bueno, yo esta semana se la voy a dedicar a darle mi apoyo comprometido a los trabajadores de la universidad por sus luchas, o al sector sanitario, a uno que otro, ponte, en Inmerevan, de vez en cuando lo veo Y haciendo desde su Redes trabajo ustedes han periodístico. venido haciendo ese Por acompañamiento supuesto, somos parte de esas luchas, somos parte de esas luchas, estamos consustanciados con ellas, y lo digo con mucha humildad, y pero sin aspiraciones sin de ninguna aspiración. Yo no tengo candidatura. ganas de otra cosa que no sea seguir el camino que siempre he seguido de acompañar las luchas del pueblo. Y allí lo que hemos declarado, la solución a la crisis, la solución a los problemas, no está en las élites políticas, no está en los cenáculos, no está en las componendas. Bien bueno que se reúnan en México, donde les dé la gana, y hablen sus problemas y decidan cosas que sean favorables para el país. Pero ahí no está la solución de los problemas. La solución de los problemas está de cara a los trabajadores, de cara a los empresarios, de cara a los comerciantes, de cara a los pequeños y medianos industriales, asambleas con esos sectores, diálogo, conversación. Hay un refrán que dice, hablando se entiende la gente. Un gran diálogo nacional, un gran acuerdo nacional, que más allá de México y más allá de lo que el gobierno nacional tenga que discutir con los Estados Unidos y su gobierno, también ponga de acuerdo a la gente. A mí siempre me han dicho, bueno, pero eso es conciliar con el gobierno, eso es ponerse de acuerdo con el gobierno. Mira, eso es lo que hay, esa es la situación que tenemos. Y vimos anuncios de un reformateo del diálogo nacional, vimos algunos sectores Ojalá, reunidos en Miraflores, ojalá. pero puertas adentro. Por ejemplo, Redes ha sido invitado a este gran diálogo nacional. No hemos sido invitados, ni los pueblos indígenas han sido invitados, ni los sectores de los trabajadores han sido invitados, ni el sector de la salud, que en su momento, cuando se reunía la mesa en Miraflores, que la oposición radical, porque no estaban invitados ellos, la llamaba la mesita. Bueno, ese nivel de diálogo Sí. que se dio en el país, tampoco fueron invitados. Y luego, dentro de la propia fila del gobierno, hay gente que, aunque no lo dice abiertamente, no está de acuerdo con que se convoque a la sociedad toda. Es una gran lucha entonces la que tenemos en el negro. Cuando pasaban las cuñas, aquí hablábamos de una mujer valiente, Richelle Briceño. Bueno, Richelle Briceño, Quien ha estado recientemente en otros este espacio. compañeros de la sexodiversidad, nosotros conversamos siempre, y te lo puedo decir ella, siempre tenemos un diálogo abierto y permanente. Hay que hablar con todos los sectores, y de esa conversación debe surgir una síntesis que permita que Venezuela avance, que Venezuela se recupere. Y dentro de la oposición también debería haber un diálogo. Lo primero que deberían estar haciendo todos estos precandidatos de la oposición es ponerse de acuerdo para una gran mesa redonda, para un conversatorio, pero es que muchos de ellos ni se hablan, ni se miran. Vimos fue una reunión en el Parlamento Europeo de algunos de los que están en esas fotografías y Nick Merevans, que estaba en esa reunión, decía, parece que esta es la única forma de que nos Sí, sí, tiene reunamos que haber un en un salón. intermediario internacional con cierto rango para que los pueda llamar, orejear y sentar en una mesa, porque no son capaces de sentarse por sí mismos. Entonces, si de verdad nosotros queremos que aquí haya una oposición vigorosa, cosa que hace falta, que es necesaria en cualquier país democrático, eso pasa porque la oposición tenga la humildad y la sensatez de entender que viene de una derrota política, que el sector mayoritario más fuerte de la oposición se radicalizó, como decimos en nuestro escrito. Muchos de ellos terminaron siendo hasta empleados
países distintos, ¿no? Y terminaron siendo funcionarios de intereses distintos a los de la patria venezolana. Bueno, esos sectores tienen que entender, ellos fueron una confrontación y perdieron. Hoy tratan de escurrir el bulto de como que eso no pasó, ¿no? Ahora, Y un borrón y cuenta nueva, no, de manera autocrítica y con humildad. Vamos a un debate, vamos a conversar sobre las líneas gruesas, las líneas maestras que requiere el país. Pero, por ejemplo, el caso, mira, la ley que acaba de ser aprobada en el Parlamento, la ley de zonas económicas especiales. Sin pronunciarme sobre eso, yo no conozco la opinión de los precandidatos. ¿Será que están de acuerdo? ¿Será que en el fondo de todo esto no hay mayores discrepancias entre el madurismo en el poder y muchos sectores del oposicionismo, que lo único que los separa son las ambiciones de poder? ¿No será eso que es lo último, lo que en última instancia está en juego? Que muchos no tienen ninguna diferencia, que lo que quisieran es estar en el poder para aplicar las políticas que viene aplicando Maduro, porque yo no conozco sus programas, sus propuestas distintas. Edgardo Lander, encumbrado profesor de la UCB, hizo un estudio cuando las elecciones entre Chávez y Capriles Radosky, comparando los dos programas, y la conclusión de Edgardo Lander es que no hay mayor diferencia. En 90 y pico % de las propuestas, con lenguaje, relatos y sí. distintas construcciones idiomáticas, pero es en esencia el mismo programa, un programa de Y desarrollo. lo que desea la gente es conocer justamente esa propuesta país de cada precandidato. Algunos de ellos han presentado propuestas, no No, lo que todos. presentan es un plan de emergencia en el que todo el mundo puede estar de acuerdo. El agua, la luz, los servicios, eso tú lo vas a ver en El plan todito. de educación, En por ejemplo, todito. por parte de la Alianza del Lápiz. En todito tú vas a ver esos barnices, esas pinceladas de propuestas que tocan en la educación, el sistema judicial, los servicios, la seguridad. Eso que lo que yo llamo el necesario plan de emergencia. Y cuando lo revisas, lo que dice uno y lo que dice otro, las diferencias, matices, ahí no hay diferencias de fondo. Entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? En un gran En consenso, un por gran ejemplo, que ha consenso. sido la Y propuesta de después de algunos ahí, sectores. y después de ahí saldrá el candidato. Pero no, quieren poner los caballos detrás de la carreta. Primero los rostros, primero el selfie, primero la campaña mediática y la autopromoción y después lo demás. El programa y lo que nosotros estamos proponiendo, eso viene después. Eso que lo hagan los publicistas. Ahora, el tema, usted ha hecho una crítica sobre las oposiciones en nuestro país, pero la crítica principal que hace Juan Barreto a la dirigencia política del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una conferencia, es una confederación de corrientes y tendencias, donde la principal corriente y la principal tendencia es la que lidera el presidente Nicolás Maduro, pero ahí también hay contradicciones. Dentro de esa confederación de tendencias se ha impuesto una visión revisionista que Chemel, pareciera que es Luis Michelena resucitado, lo resume muy bien cuando dice que incluso hay que revisar la propuesta política global integral del presidente Chávez. Esa visión se ha impuesto y esa visión que tiene que ver con las zonas económicas especiales, con las privatizaciones, con todo un plan liberal que se está llevando a cabo desde 2018 hasta la fecha, es lo que ha sido la conducta política dominante. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha ido cambiando progresivamente de relato, pasó del relato chavista propiamente tal a un relato de resistencia ante las embestidas de la oposición radical y de los norteamericanos, el bloqueo y las sanciones, y ahora tienen un relato victorioso. Maduro el constructor de victorias, Maduro la mano de hierro, el hombre duro que supo zafarse, ¿no?, de la camisa de fuerza de las sanciones y del proyecto golpista, el superbigote, ¿no? Entonces, Maduro como un sobreviviente, como un héroe que logró superar buena parte de la crisis y ahora entra en una Venezuela, como ellos dicen, que está cambiando. Ese relato viene desde 2018 y es un viraje. Lo último que dijo Chávez en vida fue golpe de timón como una onada. Si tú comparas golpe de timón hacia la izquierda y como una onada, proyecto nacional comunal de producir desde abajo, eso ya no se escucha.
tú le dices a alguien desarrollo endógeno, ¿qué idioma estás hablando? Porque eso no se oye desde la muerte de Chávez. Entonces, cuando nosotros caracterizamos con mucho respeto y sin ánimo de más nada que dar en el clavo objetivamente a la fase que estamos viviendo, al arco de tiempo que estamos viviendo, como de madurismo, estamos hablando de que hay un deslinde progresivo e histórico que arranca en el 2017, se consolida en el 2018 como un gran viraje y que hoy tiene su culminación con la ley de las zonas económicas especiales y con la ley antibloqueo que consagran un nuevo modelo y una nueva interpretación. Y otras políticas que hemos estado realizando en los últimos días en materia económica que deberíamos hablar al regreso porque ya se nos fue el tiempo y sobre es un tema eso amplio. Pareciera que hay coincidencia entre la mayor parte de la dirigencia opositora y el gobierno. Lo que está en juego entre las oposiciones y el gobierno no es la naturaleza última de las políticas y su contenido social, su contenido político, sino la forma como se gestionan estas políticas. Es decir, que la oposición pareciera que lo que está poniendo en juego es un cambio de gerencia, un cambio de administración y de gestión política, más respalda, apoya y comparte las políticas liberalizadoras y neoliberales del gobierno en curso, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y seguimos al regreso conversando sobre este análisis que usted realiza sobre la oposición y también el partido de gobierno. Nos vamos a la pausa, recordando nuestras cuentas en redes sociales, ya volvemos.